Narcosubversión, el arma secreta de Castro. Es conocida la relación que existió entre los hermanos Castro y el narcotráfico, relatada por John Jairo Velázquez, alias Popeye, un hombre cercano a Pablo Escobar, y por el ex guardaespaldas de Fidel, Juan Reinaldo Sánchez, entre otras fuentes y testigos. Popeye aseguró que en la operación para enviar drogas a Estados Unidos, participaron militares cubanos bajo el mando del general Arnaldo Ochoa y el coronel Antonio de la Guardia, por órdenes directas de Raúl Castro. Sin embargo, hay pistas de que las operaciones cubanas para introducir drogas a Estados Unidos comenzaron antes. Según un informe de la Agencia Antidrogas, DEA, tan temprano como en 1961 se reunieron en La Habana, Ernesto Che Guevara y el futuro presidente chileno Salvador Allende, para crear una red de contrabando de drogas a Estados Unidos. Allende finalmente fue elegido presidente en 1970. Durante su mandato, Chile se convirtió en uno de los mayores procesadores de cocaína de Sudamérica, hasta 1973, cuando fue depuesto por un golpe de Estado. Para quienes aún ven una aureola romántica en la llamada Revolución de Castro, será difícil aceptar estos hechos, pero lo cierto es que el tráfico de drogas creció simultáneamente con el auge de las guerrillas latinoamericanas. Es sabido que el régimen cubano entregó millones de dólares para la subversión en América Latina, algo que no se correspondía con un sistema económico en crisis. Con los años, Estados Unidos recopiló elementos que sustentan el papel activo de La Habana en lo que muchos comenzaron a llamar la narcosubversión. Por ejemplo, en 1982 se presentaron pruebas que permitieron a un gran jurado de Estados Unidos acusar de contrabando a varios miembros del régimen, incluido el embajador en Colombia, Fernando Ravelo, y el vicealmirante Aldo Santamaría. Sobre esto Juan Escalona, quien fue luego fiscal en el juicio de 1989, contra altos oficiales por contrabando de drogas, dijo que esas imputaciones eran falsas, porque habrían involucrado barcos y marineros, y eso se hubiera sabido inmediatamente. Pero, contradictoriamente, durante el juicio a Ochoa, de la Guardia, y otros oficiales, el mismo Escalona expresó: a pesar de todos nuestros esfuerzos, esta fue la primera vez que pudimos detectar alguna evidencia de que personalidades o autoridades cubanas estuvieran vinculadas con el narcotráfico. Es algo de lo que nos han acusado durante muchos años. Es decir, según el propio Escalona, en Cuba es imposible mover barcos y aviones sin que el alto mando lo supiera, pero estuvo ocurriendo durante varios años. Otras audiencias del Senado de Estados Unidos sobre tráfico de narcóticos, realizadas en 1983, también encontraron evidencias de la participación cubana. Durante una sesión, José Blandón, ex asesor del general panameño Manuel Antonio Noriega, testificó que participó en una reunión, en junio de 1984, en La Habana, donde Castro medió en una disputa con el cartel de Medellín. Posteriormente, fue desmantelada una red de narcotraficantes en Florida, dirigida por Reinaldo Ruiz, nacido en Cuba, y su hijo Rubén. En cintas de vigilancia grabadas por agentes estadounidenses, se escucha a los dos hombres hablar de sus conexiones con altos rangos cubanos, que les permitían pasar cocaína a través de Cuba, escoltados por aviones y barcos de guerra. Esta versión fue confirmada por el Departamento de Aduanas de Estados Unidos, cuando la tripulación de una de sus aeronaves observó a dos aviones MiG cubanos protegiendo una avioneta, que arrojaba bultos a una lancha rápida en aguas cubanas. Cuando las autoridades estadounidenses abordaron la lancha, a 20 millas de Miami, confiscaron 1.600 libras de cocaína. La recopilación de pruebas por Estados Unidos se estaba volviendo tan abrumadora, que los Castro, sintiéndose amenazados, organizaron en 1989 un proceso judicial contra militares de alto rango, que fueron acusados de narcotráfico. Como resultado, fueron fusilados 4 oficiales, entre ellos el héroe del ejército más condecorado, el general Arnaldo Ochoa, y el coronel Antonio de la Guardia, señalados por Popeye como los jefes del operativo. Sin embargo, hay indicios de que los 4 oficiales, además de ser chivos expiatorios, pagaron también por pensar diferente a Castro, sobre todo Ochoa, quien era partidario de reformas como las de Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética. Pese a todos estos elementos, quienes quieran darle a los Castro el beneficio de la duda, tienen su derecho, pero también deben preguntarse,
sobre el origen de millones de dólares utilizados en respaldar movimientos armados en Latinoamérica y guerras en África. Teniendo en cuenta que los soviéticos rechazaron algunas de esas aventuras y que la economía cubana no podía financiarlas, la pista del narcotráfico es, hasta hoy, la mejor explicación sobre la solvencia que permitió financiar guerras y guerrillas. Para seguir al tanto de enfoques diferentes al oficial de temas como este, suscríbete al canal, comparte nuestros videos y apóyanos con un like.